Honorables concejales, por favor, tener sus dispositivos celulares en silencio. Y bien pueda, señora secretaria, nos lee el orden del día. Por favor. Buenos días. Buenos días. Agosto 22 de 2013, hora 8:13 de la mañana. Orden del día para sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Concordia. Primero, oración. Segundo, himno nacional. Tercero, verificación del quórum y llamado a lista. Cuarto, desarrollo de citación al secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, señor Carlos Alberto Vanegas Ardila, para presentar avance de los proyectos del plan de desarrollo y lo que es de su competencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, himno antioqueño. Séptimo, himno de Concordia. En consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueban el orden del día, concejales. Primero, oración. Concejal Nolasco es tan amable, nos hace la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, a nosotros que venga la república y la tierra como en el cielo. A nosotros, María, llena de gracia, contigo está tu eres de toda la mujer, bendita es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, himno nacional. Tercero, verificación del quórum y llamado a lista. Señor José Jesús Correa Palacio. Presente. Señora Lenín Álvarez Sánchez. Presente. Señor Oscar Alberto Rosa Pelea. Presente. Señor Egidio Álvarez Marín. Presente. Señora Sandra Milena Álvarez Pino. Presente. Señor Juan Carlos Araújo Salazar. Señor Luis María Bedoya Montoya. Presente. Señor Jorge Andrés Fernández Castrillo. Presente. Señor Carlos Alberto Fernández Pérez. Señor Nolasco Antonio Jiménez Mejía. Presente. Señor Juan Gabriel de Zapata. Presente. Señor Francisco Javier Sánchez Jiménez. Presente. Señor Antonio Jesús Vélez Correa. Presente. Anoche, señor presidente, con
Declaro abierta la sesión. Bien pueda, señora secretaria, continúe con el orden del día. 4. Desarrollo de citación al secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, señor Carlos Alberto Vanegas Ardila, para presentar avance de los proyectos de plan de desarrollo en lo que es de su competencia. Bien, muy buenos días, señor secretario del Gobierno. Buenos días, personera, Natalia. Y de antemano, pues, la corporación le agradece, señor secretario del Gobierno, el asistir a esta citación que le hemos hecho para que nos dé a conocer que va adelantado el plan de desarrollo hasta la fecha y bien pueda tener la palabra. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, la ejecución respecto al plan de desarrollo sería tomado pues, en lo que es la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? Sí. Sería todo el programa como tal. El informe está planteado desde el plan de acción que se realizó a principio de año para poder pues, como mirar partir de ese plan de acción y poder de ahí decirles que se ha ejecutado, no se ha ejecutado o que está en ejecución. Vamos a pasar de proyecto por proyecto, pues con cada producto y vamos a irlo diciendo si se ejecutó, si no se ejecutó o en qué estado está. El programa de seguridad y confianza ciudadana está determinado por varios productos. Productos médicos, que son revisión anual del Plan Municipal de Seguridad durante los próximos 4 años. Ese plan ya se hizo desde el año 2002. Ya pasa pues como a ejecución, a haber sido ejecutado. Implementación de estrategias formuladas por el Plan Municipal de Seguridad durante los 4 años, igualmente también están dentro del mismo plan, ya están las estrategias se formularon, ahora lo que está es en ejecución. Creo que son del plan de seguridad y seguir trabajando con la policía. Implementación del programa DARE. Este es un programa que tiene la Policía Nacional, que es para la prevención de alcoholismos, droga, prostitución también, si tiene algo, con la población estudiantil que está entre el grado segundo y hasta más o menos el grado noveno. Pero el año pasado se hicieron algunas capacitaciones en algunos centros educativos y este año tenemos programado aún, porque esto se hace con la policía comunitaria, hacerlas en el Socorro, en la Cristalina, en la Marina y en el Mar. Esperamos problemas del tiempo, pues esto más o menos dura 3 meses, porque hemos tenido un problema pues, con el policía comunitario y es que lo han estado moviendo mucho. Entonces está cada uno, si acaso un mes, en un momento a otro se los llevan y se nos queda el proceso parado. Por ejemplo, teníamos, ahora vamos a ver otro que tenemos base de policía comunitaria, que es con escuelas de seguridad ciudadana, y ahorita que vino, en un mes que estuvo, terminó uno que ya había dejado iniciado cuando se fue. Lo terminó, se hizo una graduación de las personas, pero volvieron y los llevaron para Segovia con una comisión, por 1 o 2 meses creo. Ahora sí, pues ahí nos acaban de enviar una muchacha, una policía, una femenina, que también es comunitaria, y con ella pues estoy como retomando el tema. Pero no sabemos si a ella la van a dejar o si simplemente lo va a reemplazar él mientras que regresa y vuelve y se lo llevan a él. Entonces, esa variación con el policía comunitario nos afecta bastante para la ejecución de este programa de ADE. Realización de la escuela de seguridad, esta es la que les comentaba, una escuela de seguridad para los centros educativos y de la zona urbana y rural en el municipio durante los 4 años. Es que se hacen escuelas de seguridad en sitios, ya pueden ser en centros educativos con los padres de familia, puede ser con la comunidad, y la que se acabó de terminar, que hace más o menos unos 20 días, un mes, se hizo la graduación con la comunidad del Guam. Entonces se les dio capacitación sobre seguridad y si les graduó, pues o sea, por ese lado estamos ejecutando el programa de este año, ¿cierto? Pero nos
queda faltando el anterior, un programa anual, perdón, proyecto anual apoyado por las instituciones durante los 4 años. Se viene apoyando con la Policía de Vigilancia, Infancia y Adolescencia, la SIGIN, con papelería. O sea, esto es para apoyo pues como a las instituciones que prestan seguridad, a la policía prácticamente, ¿cierto? Entonces a ellos se les brinda pues todo el apoyo que la semana pasada pues, les decía, o esta semana, esta semana con la comisaria, el apoyo que se les viene dando con combustibles, con mantenimiento de los vehículos, papelería, transporte, en fin, a eso se refiere este programa. Ese viene pues de ejecución. Hace poquito, incluso hace por ahí un mes, recibieron una dotación de papelería de todo el año, recibieron una dotación de cascos, una dotación de impermeables y el combustible y el transporte, que eso es por permanente, en la medida que se necesita. Proyecto de fortalecimiento a la red de apoyo municipal durante los 4 años. Esta red se viene pues dándole reuniones, este mismo hecho reuniones de la red de apoyo. Hemos tenido el acompañamiento de la Policía de Antioquia, de las personas policiales que acompañan este proceso, que son los de comunicaciones de la policía. Ellos nos vienen, nos acompañan en las reuniones, prestan el apoyo, hacen recodificación de radios, hacen mantenimiento de radios, hacen arreglo de radios, ¿cierto? Todo eso es para las personas que están dentro de la red de apoyo. En la red de apoyo, hace poquito, la semana, hace unos 15 días, incluso tuvimos una jornada de recodificación y de carnetización de nuevos usuarios o de actualización de usuarios. Anteriormente se contaba como casi 80 personas, casi 80 usuarios. En estos 15 días anteriores que hicimos la recodificación y la actualización de datos, más o menos, porque había mucho usuario que ya no estaba activo, entonces se hizo con ese fin de actualizar todos los usuarios y que quedaran los que realmente eran. Actualmente contamos más o menos con alrededor de 60 usuarios en la red de apoyo, esperando pues más adelante la posibilidad de ir ampliando más el número de usuarios, sobre todo con los presidentes de juntas de los comunales. Tenemos que de pronto, de una u otra forma, a la alcaldía, y yo creo que a todos pues, nos interesa que los presidentes tengan su propio radio para que tengan comunicación más directa con la policía o con la administración. Esos ya son proyectos pues, que la administración tendría que entrar a cofinanciar, porque cada radiecito de estos nos vale alrededor de 400, 500 mil pesos, que siempre sale costoso. 12 reuniones anuales con consejos de seguridad y de orden público. Estas reuniones se vienen realizando mensualmente. Tenemos la presencia del comandante de la policía acá en el distrito de Andes. También en ocasiones nos acompaña el coronel del ejército. Nos acompañan pues, siempre los fiscales, los jueces, la cocinera, la comisaria. Entonces, todas aquellas personas que tienen que ver como con el orden público. Se analiza toda la situación de momento, pasada y futura también, ¿cierto? Se toman decisiones ahí y se evalúa pues algunas situaciones que hayan sucedido anteriormente. 6 campañas cívicas en la zona urbana y rural con la participación de la policía, del ejército durante 4 años. Estas se vienen adelantando las campañas de prevención, de alcohol también, drogadicción, alcoholismo, con la Policía de Infancia y Adolescencia, con el ejército pues no se hacen estas campañas de capacitación, pero sí de vigilancia permanente por las veredas. Con el ejército hemos tenido algunas dificultades en ocasiones, y es que a veces nos los llevan porque es una patrulla que es móvil, motorizada, entonces en ocasiones pues de pronto la requieren en otro lado donde están como un poco más afectados por el público, se los llevan, vuelven y los mandan y sucesivamente, pero siempre hay un acompañamiento permanente, o sea no nos quieren perder todo. Se va
sí, de pronto mucho 20 días, máximo un mes, y vuelven y regresan, están por la zona, están vigilando por todo el territorio rural sobre todo. Suscripción de un convenio de otro de implementación de policía de bachilleres. Este convenio se firmó el año pasado, 2012-2013, actualmente ya se terminó y ya no podemos firmar un convenio hasta el próximo año. La policía de bachilleres será a términos de enero, más o menos. Suscripción de un convenio anual con la Policía Nacional para el Manejo del Tránsito. Este ya lo hemos discutido demasiado. A nosotros pues, nos ha salido de las manos prácticamente porque, como coloquialmente dicen, nos han caramelado todo el tiempo de parte de la Secretaría de Tránsito Departamental, que dentro de 15 días, que dentro de un mes, que dentro de otro mes, que dentro de no sé cuánto tiempo, y en este momento pues ya llevamos 8 meses prácticamente de este año, y ese convenio no se ha podido firmar. Los argumentos que nos dan desde la Secretaría Departamental de Tránsito es que es un convenio demasiado grande, es demasiado gigante, que no tiene que ir hasta Bogotá, que tiene que ser avalado por el coronel en Bogotá, en fin, una cantidad de cosas que no sé si serán nada este año o no. Esperamos pues, porque igual todos sabemos que es importante, que se necesita, pero ha sido muy complicado. De hecho, pues yo creo que ustedes, el inspector les mostró que habíamos mandado incluso un comunicado a la gobernación, con la Procuraduría, porque estos convenios, o sea, cuando nosotros decidimos meternos en estos convenios era porque desde el mismo departamento habían hecho la propuesta, ¿cierto? De que se iba a hacer, de que los municipios que quisieran ingresar a estos convenios, pero lo podían hacer, obviamente, para de pronto evitarse algunos costos. Pues costos como cuáles, que nos tocaría entonces contratar una persona de tránsito que se haga cargo como de todo el tránsito, una o dos, porque yo diría que no sería suficiente. Fuera de eso, pues todos los aditamentos que trae ellos, ¿cierto? La señalización, de calles, todo. Pero en última instancia, pues si eso no se llegara a dar, pues yo creo que a mí me gustaría entrar a resolver eso por ese lado, porque no nos vamos a poder quedar, no podríamos quedar de esta manera permanentemente. Lo que hemos hecho es que hemos solicitado a la Policía de Carreteras que nos hagan acompañamientos eventuales, hagan jornadas. De hecho, este mes hicieron 2, ayer estuvieron también por acá, nos han hecho jornadas de revisión como en todo el municipio, en el perímetro, sobre todo urbano, pues, porque rural está muy complicado, verificando que todo el mundo tenga los documentos al día, que se porte el casco, en fin, toda la normatividad de tránsito pertinente. Pero con ellos pues es algo eventual, no es algo que sea permanente, entonces se nos va complicando también. Realización de una campaña para prevenir la violencia al interior de la familia durante los 4 años. Esta sería la Comisaría de Familia. Pudo dar pormenores de las campañas que ya vienen adelantando de la Comisaría de Familia, al igual que el proyecto anual para la prevención de la violencia contra la mujer. Lo mismo que este proyecto anual para la promoción de derechos de la infancia y adolescencia, también se viene adelantando con la Comisaría de Familia y la infancia y adolescencia. Atención y trámite del 100% de los casos de denuncias que se presentan ante la comisaría, igualmente pues con comisaría. Campaña más de promoción de la convivencia ciudadana, en ejecución por parte de la Comisaría también de Familia. En este otro proyecto de cultura y derechos para todos tenemos formulación del proyecto educativo de cultura y derechos humanos y derecho internacional humanitario. También se viene ejecutando por parte de la Comisaría de Familia. Realizando una campaña más de
de promoción de vida, integridad y seguridad personal tras los 4 años, que se viene realizando con la policía comunitaria y con la policía de presencia. Una campaña pedagógica anual en materia de tránsito y transporte. Pues a principio de año, a final de año, a principio de año, pues tuvimos una que pues ya sabemos que se nos quedó ahí como cortada, que se fue policía, el convenio se terminó, iniciando el convenio, pues en el momento que se dé, creo que, volveríamos a retomar esa actividad. De todas maneras, con inspección hemos tratado pues como de adelantar algunas cosas, pocas, porque es que es complicado, es difícil, pues que aunque la inspección también se adelante una campaña, una cantidad de campañas, por ejemplo, de tránsito, lo que tiene que ver con el componente ambiental, espacio público, en fin, saben que las funciones de inspección se adelantan, también son bastantes, entonces es complicado uno dedicarse a una sola cosa, tiene que ir haciendo poco a poco lo que va poniendo en el. Una campaña anual pedagógica de sensibilización al componente ambiental, esa la hemos hecho, con inspección, se ha hecho con una reunión, me parece, clases públicas, que es la que más nos colabora con esto. De manejo de servicios públicos, sobre todo el servicio de aseo, donde de pronto más se ha adelantado campañas sobre el componente ambiental. Aquí lo que se requiere básicamente son soluciones ya, porque creo que la pedagogía ya se ha dado bastante. Formulación y ejecución de un proyecto anual para la implementación de la ley de víctimas. Este proyecto ya se formuló. Es un proyecto que se formuló este año, incluso Natalia, que es el enlace encargado de víctimas, formuló el proyecto para la obtención de algunos recursos para el municipio, para darle como un fortalecimiento a lo que es la atención de víctimas. Desafortunadamente pues, el proyecto no pasó. Tuvimos algunos inconvenientes que ahorita de pronto los podemos discutir. Aprovecho para pedirles si dentro de este mismo informe podríamos incluir el informe de socialización del proyecto natal. Entonces, terminado esto, ¿cierto? Sí. Natalia, pues ahorita nos va a socializar lo que tiene que ver con el proyecto, no solamente este, sino el proyecto de víctimas como tal. Sí, perdón, y más adelante pues también aprovechar la oportunidad para solicitar un espacio en acompañamiento de algunos de los líderes de las víctimas para exponer más a fondo, en detalle lo que se puso en el plan de acción, el plan de atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado. Y también pues en ese espacio como aprovechar porque la mesa municipal de víctimas que ya se conformó, ellos tienen pues el deber de hacer un plan de trabajo y socializarlo también acá con ustedes. Entonces también como mirar la oportunidad de que ellos también, el plan apenas lo vamos a empezar a hacer con ellos, ¿cierto? El plan de acción de ellos. Entonces como mirar un espacio, toda una mañana donde ellos puedan presentar el de ellos y mirar más a detalle el de nosotros. Muy bien, gracias. Formulación y ejecución del proyecto anual para la integración de la población comunitaria, igual tiene que ver con el mismo informe que Natalia nos va a presentar enseguida. Inscripción y seguimiento a un convenio anual de atención a la población reclusa durante los 4 años. Suscripción y seguimiento. Este convenio se realizó desde el principio de año con la cárcel con el INPEC, que tiene ese municipio de antes, y hasta el momento pues ha ejecutado sin ningún problema. Formulación del proyecto de adecuación para el CETRA. Esta semana también estoy hablando al respecto con la comunitaria. Con el CETRA realmente pues los inconvenientes que hemos tenido de no poder habilitar este sitio es que no ha sido posible tener la visita de parte del familiar para que nos dé ese visto bueno.
y seguimos pues como esperando a ver, porque en muchas ocasiones se les ha escrito, se les ha dicho, se les ha invitado y no ha sido posible. No sé, vamos a ver qué seguimos haciendo, porque ahora necesitamos la visita de ellos para que nos den el concepto favorable o desfavorable para poder tener aquí el proyecto de adecuación del centro. Realizar el contrato anual de vigilancia y mantenimiento de la población reclusa con el CETRA, o sea, en caso de que no haya pues, la adecuación del CETRA, pues en este momento tenemos un contrato, que es este que está acá, un contrato formalizado, el que ya discutimos con el ministro de Ana. Reactivación del Comité Municipal de Conciliadores en Equidad. He tratado de reactivar este comité, ya he hecho la convocatoria de 2 reuniones, no ha sido posible reunir a todas estas personas, porque son más o menos alrededor de 15 personas. Algunos de ellos ya son incluso empleados públicos que están trabajando acá, porque son personas que recibieron la capacitación para conciliadores de equidad desde el año 2007. Apenas ahorita, este año, nos entregaron la dotación de ese sitio, o sea, para los conciliadores en equidad. Es un computador, un archivador, un escritorio, unas sillitas de atención, aquí lo tenemos, acá en la salida, pero no ha sido posible reunir las personas. De hecho, también ya me puse a la gobernación, a ver con los primeros encargados del tema, pero cuando estuviera pues, reunidos, que yo les planteé la necesidad de volver a capacitar. Es que una capacitación en el 2007, esta época ya muchos de ellos, algunos con los que he hablado, casi ni se acuerdan de lo que en ese tiempo vieron. Entonces requieren de volverlo a capacitar. Yo creo que en última instancia va a haber que hablar con formatos para ver si la gobernación nos capacita y podemos arrancar con este proceso. Procurar ejecutar un proyecto para la reorganización y mejoramiento del funcionamiento del PROPAC. Este proyecto se elaboró con lo que hoy se denomina el plan de gestión del riesgo, y yo creo que no hay una discusión esta semana pasada, porque lo del PROPAC pues le cambiaron como de nombre y pasó a ser pues un consejo de gestión del riesgo donde hubo una serie de cosas que antes estaban un poco más independientes, como es también este plan municipal de urgencias y el plan de gestión el plan de riesgo municipal. Todo eso va en el plan de gestión del riesgo, ¿cierto? Que elaboró el doctor Mario, que nos sucedió a ustedes. De hecho, ahí está también como proyecto de acuerdo para la creación del Consejo del SINAP, donde se involucran todos estos actores también. Y formulación y ejecución del proyecto de fortalecimiento del cuerpo bomberos voluntarios del municipio. Para este proyecto que se tiene pendiente, proyectado, la construcción de una sede de bomberos, el sitio aquí en el terreno que tiene el hospital. Es un terreno que está en negociación, pues ya se negoció prácticamente, lo que falta es hacer escrituras. Pues la plata, pues el consejo aprobó desde el año pasado, la compra de terrenos, bueno, el proyecto está aprobado para la compra de terrenos, ya el terreno se negoció, ya no falta iniciar la escritura, y posterior a eso pues vendría lo que es el proyecto de la asignación de recursos para poder construir lo que va a ser una serie de bomberos en ese terreno que ya se tenía planteado desde hace varios tiempos atrás. Eso es lo que tiene que ver con el proyecto de seguridad y convivencia ciudadana. En este proyecto de fortalecimiento institucional, realización de un programa anual de inclusión para empleados durante los 4 años. Este programa está en elaboración.
formulación y puesta en marcha del programa de iniciación familiar también se está elaborando. Formulación y puesta en marcha del programa de conformación, capacitación para empleados igualmente, está, o sea, todo hace parte del mismo paquete. Implementación del 40% del sistema de control interno. Este programa ya está en ejecución porque igual pues tenemos un centro de control interno que se encarga de todo eso. Formulación y ejecución del proyecto anual de rotación para empleados. Oficinas de la, para empleados, no, perdón, para oficinas de la administración municipal. Esto ya se ejecutó desde el principio de año se compró toda la dotación de papelería, algunos escritorios, varias cosas, incluso hasta ahorita todavía están entregando algunos para las oficinas de la administración. Realización y seguimiento semestral al cumplimiento de funciones por parte de los funcionarios, ese viene en ejecución permanente. Formulación y puesta en marcha del programa de ayuda ocupacional, esto lo estamos elaborando con la nueva ARL. El municipio a partir del mes de julio nos cambiamos de ARL, lo que antes era ARP, ahora ARL, dado que teníamos un contrato antes con la ARL positiva, perdón, era positiva, y ahorita quedamos con Colmena. Pues ellos nos ofrecieron mejores servicios. De hecho, los servicios son los mismos, ¿cierto? Lo que pasa es que algunos lo cumplen y otros no los cumplen. Con Positiva no se pudo, ellos nunca cumplieron, nunca recibimos una visita de los asesores de Positiva. Entonces, eso pues nos dio pie para terminar el contrato con ellos y iniciar con Colmena, que nos ofrecieron pues cumplir con el servicio que tienen que cumplir de ley. Y de hecho, pues, hasta el momento, pues, hace muy poquito pues, que empezamos con ellos, pero hasta el momento vienen cumpliendo pues, con la programación que nos dimos, el acompañamiento que ellos nos deben hacer, ¿cierto? Y para ayudarnos también a la elaboración de algunos de estos programas, por ejemplo, como es el de salud ocupacional y el de cumplimiento del requerimiento de la normativa vigente para el personal de carrera administrativa. Esto se viene ejecutando periódicamente. Un seguimiento para el cumplimiento de los empleados. Realización y campaña anual para el mejoramiento continuo de las dependencias. Se mantiene permanentemente en ejecución. Dotación de uniformes. Esta dotación de uniformes, sí la tenemos un poco quedada, pero ahí tenemos ya creo que en el próximo mes estaremos sacando a licitación pública la compra de todos estos uniformes para todos los empleados. Formulación del proyecto anual del mejoramiento de las comunicaciones internas y externas. Este proyecto se realizó pues, con el comunicador Diego González, el director del producto, y ese es lo que se viene ejecutando pues, a la fecha. Fortalecimiento de la red municipal, también se encuentra en ejecución en este momento. Tenemos un asesor que nos está haciendo acompañamiento en la actualización de las tablas de retención documental y en la valoración. Es un proceso que debe hacerlo una persona que tenga bastante conocimiento del tema y a la vez pues, que nos vaya capacitando también a Dolly para que nos haga, para que ellos se vayan encargando de eso posteriormente. Y por último, garantizar el 100% de formar sostenimiento de energía durante los próximos 4 años, pues también es un proyecto pues, que es continuo permanente. Eso es lo que tiene que ver pues, con respecto a la Secretaría, que está dentro del plan de gobierno, ¿cierto? La ejecución que se viene, los proyectos que vienen haciendo hasta el momento. Nos queda entonces pendiente el proyecto de Natalia, y siempre que Natalia tiene una ayuda, lo dejamos para mirar. O seguimos con Natalia primero. ¿Ya usted terminó, señor secretario? Sí, ya. Por eso les pregunto, ¿seguimos con el informe de Natalia o entramos al debate con él? No. Igual, pero Natalia hace parte del gobierno también, ¿cierto? Sí, soy concejal Juan Gabriel. Señor presidente, buenas para todos. Muy breve. Así que llamamos con la atención al tema del CETA. Sí. La final que va a usar
sea, tenemos en este momento alquilado el sitio donde funciona el centro, ¿cierto? Ya habíamos hablado esta semana pues, que he comprometido con ustedes y eso lo puedo hacer, o sea, de tratar de darle la mejor fundación a eso, buscarle recursos para darle un poquito más de comodidad, ¿cierto? Que eso no se hace de hoy para mañana, porque ustedes saben que eso requiere un proceso contractual, y entonces eso me da unos días. Lo otro es que está el otro sitio acá para adecuar, que les contaba también, pero que no lo podemos hacer hasta tanto que tengamos un visto bueno de la familiar, porque si ese visto bueno, pues probablemente nos digan después no sirve y se nos pierde la inversión, y no podemos pues como tomar ese riesgo. Entonces tenemos que tener primero el visto bueno de nuestra familiar para que ellos nos digan sí, hagan las adecuaciones, sí sirve, sí. Si no se ha visto bueno, entonces ya para este año definitivamente, como les contaba, es imposible que no tenemos recursos para adecuar el sitio, pero ya sería para el otro año como el proyecto para adecuar el próximo año, pero mientras tanto terminaríamos este año con el contrato que teníamos de arrendamiento acá en la casa donde actualmente funciona, que de hecho pues está el contrato vigente hasta el 30 de diciembre. Tiene la palabra el concejal Antonio. Señor presidente, el señor secretario le ha solicitado a usted que establezca cierto orden. Si usted decide que hagamos preguntas o comentarios en este momento o que continúe la funcionaria, dejamos las preguntas para el final. ¿Qué decisión quiere tomar? Yo le recomiendo que continúe la funcionaria y luego hacemos las preguntas que creamos sean necesarias. Sí, concejal, sí, de antemano esa era una como de las apreciaciones que iba a hacer después de la palabra que le di al concejal Juan Gabriel. Igual creo que es pertinente que Natalia nos dé a conocer lo relacionado con el proyecto de víctimas y al final ya hacemos todas las preguntas que consideremos necesarias hacer. Bien, pueda Natalia. Buenos días. Buenos días. Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, está pues ya en ejecución. Yo estoy acá desde el 19 de octubre del 2012. Entonces quiero contarles un poquito como la lógica de la ley, cuáles son las funciones dentro de la administración para dar cumplimiento a la misma ley y como qué procesos de participación hemos adelantado con el tema de víctimas. Bueno, el objeto de la ley la presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley. El artículo 3 de la ley habla entonces de 11 hechos victimizantes, ¿cierto? Entonces se entiende por víctima las personas que hayan sufrido uno de esos hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Amenaza, desplazamiento forzado, pérdida de bienes o abandono y despojo forzado de bienes inmuebles, desplazamiento forzado, secuestro, lesiones personales, delitos contra la libertad sexual, violaciones, abuso sexual, me pasan otras doctoralidades, minas antipersonas, combates a actos terroristas, ¿cierto? Esta serie de hechos victimizantes hacen pues que una persona sea víctima y por eso la ley quiere reparar estas víctimas, ¿cierto? Dentro de un marco de justicia transicional. ¿Por qué dentro de un marco de justicia transicional? Si bien es cierto, la ley entró en el 2011 pero rige hasta el 2021. Lo que quiere decir que en este lapso de tiempo todas las entidades deben articularse para reparar de forma integral a todas las víctimas. Se supone que en el 2021 todas las víctimas estén reparadas. Para eso hay que hacer un plan de acción integral dentro de los municipios. Ya está el plan nacional, luego un departamental y luego un municipal, que es del que les voy a hablar a continuación. Que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación con garantías de no repetición. De modo que se reconozca su condición de víctimas y se
se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Para ello, entonces, la ley habla de 7 componentes. Entonces, el primer componente es el componente de la verdad. Dentro de ellos está lo que es la verdad histórica, el mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y a la reparación. Dentro del componente de justicia está todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Eso se hace por medio de procuraduría, de las personerías municipales. El componente de prevención, este componente entonces la actividad es prevención de las violaciones de los derechos humanos. Está el componente de protección, desde la protección al patrimonio, a las tierras y a los territorios. El componente de atención, que es toda la parte de información y orientación, que esa la doy yo como enlace, desde el momento que las víctimas llegan. Está el componente de asistencia, que tiene la etapa de la atención y acceso a los servicios. Toda esta etapa de la atención y acceso a los servicios es toda la oferta institucional, ¿cierto? Desde que una víctima llega, entonces cuál es la ruta que yo como enlace y que la administración le vamos a dar a esa víctima para que empiece a acceder y a restablecer todos sus derechos. Y está el componente de reparación integral. Entonces ahí tenemos como actividad todo lo que es el tema de restitución, de rehabilitación, de indemnización, de satisfacción, de garantías de no repetición y el tema de retornos y revocaciones. Cada uno de estos componentes se incluyó en el plan de acción territorial. Y lo que vamos a hacer con ese plan es cumplir toda esta serie de actividades que les mencioné y con ello entonces podremos decir en el 2021 Concordia cumplió y las víctimas se repararon. Ese es pues como el objetivo. Bueno, para eso entonces hay unas competencias. Son muchas, yo les pasaré impreso este documento porque ustedes como Consejo Municipal pues vamos a hacer entre todos el seguimiento a cada uno de los secretarios de despacho cuando nos estén rendiendo sus informes de los avances de lo que contemplaron en el plan de desarrollo municipal. Porque como les dije, toda la oferta institucional que le vamos a dar a las víctimas debe ir en pro para que ellos restablezcan todos sus derechos, ¿cierto? Entonces acá, a manera de ilustración, están todo lo que son las obligaciones del alcalde, del secretario de gobierno, ¿cierto? Por dependencias. Y entonces eso va a ser como una guía que nos va a servir a todos para mirar si Concordia está o no cumpliendo con la ley, ¿cierto? Entonces quiero hablarles un poco de la ley de Concordia. Nosotros teníamos para el 2012 un total de 65 familias en situación de desplazamiento, ¿cierto? A la fecha tenemos 230 familias para un total de 840 personas en situación de desplazamiento. ¿Esto qué nos muestra? Que la población ha crecido, ¿cierto? ¿Por qué ha crecido? Eso tiene varias justificaciones. Una de las primeras es porque antes pues en Concordia no había un enlace de víctimas, no había una oficina encargada dedicada al tema de víctimas, ¿cierto? Si bien se contaba con la personería que tomaba las declaraciones, pues no se tenía como una concentración de dónde están las víctimas, quiénes son víctimas, si las víctimas saben que son víctimas por esos hechos y que tienen unos derechos. Entonces empezamos todo lo que es un proceso de difusión de la ley y de capacitación. Entonces en las reuniones se les decía a las víctimas, se les dio a conocer cuáles eran los hechos victimizantes y eso pues hizo que la gente empezara en el municipio a decir, pues que yo soy víctima, me reconozco como víctima, yo sufrí eso, e inmediatamente empezaron a declarar. También haciendo claridad en que la ley contempla que son víctimas todas las personas que hayan sufrido un hecho victimizante desde el 1 de enero de 1985 a la fecha. Lo que no excluye las víctimas que fueron antes de ese tiempo, solo que hay otras medidas de reparación para ellas, ¿cierto? Mientras que el 85 a la fecha tienen medidas de indemnización por vía administrativa, las de anterior solamente tienen derecho a la reparación, ¿cierto? Pero a la reparación integral, o a la verdad histórica, a la memoria histórica, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos ese total de víctimas en situación de desplazamiento. Hay contempladas que para finales de este año tengamos 1.040 víctimas en el municipio, entre todos los hechos victimizantes. Acá les estoy hablando sobre las cifras de población desplazada, que es la que más ha aumentado, ¿cierto? Y de otros hechos como desaparición forzada, como secuestro, como homicidio, tenemos
175 declarantes, 175 personas que ya están reconocidas. Pero en este periodo, en este primer semestre, en personería se recibieron 195 declaraciones de todos los demás hechos, que quiere decir que es una alta probabilidad que para el primer semestre del 2014 tengamos 15 y hay 140 pendientes. O sea, pendientes son para declarar. Lo que quiere decir que si nos aceptan esto, la cifra va a subir. Ya no tendríamos un aproximado estadísticamente que iba a subir entre 40 y 50 personas, sino que se está triplicando. Querría decir que para finales del 2014 tendríamos prácticamente 200 víctimas, ¿cierto? Bueno, dentro de la población en situación de desplazamiento, tenemos que alrededor del 70% no tienen vivienda, ¿cierto? No tienen vivienda propia, cerca del 30% son población analfabeta, alrededor del 15% son población que pueden ingresar a estudios superiores. Esta es todo lo que es la parte del porcentaje de la zona rural, ¿cierto? Esto a datos estadísticos que nos van a ayudar entonces a que dentro del plan de acción territorial le demos respuesta a eso, ¿cierto? Bueno, entonces, esta población tiene una serie de necesidades, ¿cierto? Esas necesidades no se alcanzan a cubrir con la oferta institucional, ¿cierto? Para eso se creó el plan de acción territorial, donde juntamos toda la parte de las diferentes ofertas y le anexamos otros componentes, de estos componentes que presenta la ley, pero que ninguno de los proyectos o programas de las ofertas responde. Entonces, según la ley y la guía pues, para la formulación del PAN, pusimos los otros programas. Cabe anotar que en diciembre se hicieron asambleas y mesas de trabajo con la población víctima. El plan fue construido con las observaciones de ellos, con las propuestas de ellos. Tratamos de incluirlas todas, ¿cierto? Todo lo que las víctimas pidieron, más lo que la administración ofrece. Tengo para decirles, señores, que la preocupación más grande es la siguiente. Si bien es cierto, tenemos una muy buena oferta institucional que alcanza a cubrir, el presupuesto es mínimo. Mínimo en el sentido de, nosotros estamos recibiendo acá, estadísticamente, yo decía, voy a recibir en este primer semestre 3 familias en situación de desplazamiento. Para eso había un número presupuestal de 2 billones de pesos. Resulta que la ley nos dice que los municipios tienen la obligación de atenderlos de forma inmediata. Cuando son desplazados durante estos 3 meses en los conductores, ellos llegan acá al municipio y el municipio tiene la obligación por 90 días de subsidiarles lo que es arrendo, ¿cierto? Alimentación, utensilios de cocina, aseos personal, ¿cierto? En el reporte, en el análisis que hice de cuánto vale atender una familia, me daba 400.000 pesos mes para atender una familia con base a los lineamientos de la ley. En alto grado de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir en alto grado de vulnerabilidad? Cuando una familia me llega acá al municipio, no tiene conocidos acá, no tiene familia, llega sin nada, con su ropa, ¿cierto? Menor grado de vulnerabilidad le puse 230. Y ya un bajo grado de vulnerabilidad, pues cuando llegan donde un familiar, ¿cierto? O a una finca, entonces sería 120.000 pesos, porque eso varía, hay unos que necesitan mercado, otros no necesitarán cobijas, ¿cierto? Hay diferentes bloques, eso varía, dependiendo pues en la vulnerabilidad. Entonces tengo para contarles que este primer semestre nos llegaron 6 familias. 6 familias a las que si nos preguntamos qué atención le hemos dado, es mínima. Porque esos 2 millones de pesos se dividieron y quedaron en mercados muy mínimos, demasiado mínimos. Nosotros estamos fallando en ese aspecto y eso es obligación de todo el ente territorial. Lo que quiere decir que el rubro presupuestal más alto que hay dentro del plan, como lo van a ver a continuación, es uno de los más altos. En términos generales, el plan de acción, como lo dice, como lo establece la ley, como quedó formulado, vale 400 millones de pesos. Ustedes dirán, eso es demasiada plata. Efectivamente, pero no. Efectivamente es mucha plata, pero para todo el trabajo que hay que hacer con las víctimas, definitivamente queda faltando plata. Ahora bien, resulta que el gobierno que dice, municipios, hagan sus planes, formulen sus proyectos. Si el proyecto les vale 400 millones, ¿cuánto municipio tienen ustedes? Y vamos a cofinanciar, ¿cierto? Que es lo bonito de la ley, permite el cofinanciamiento. Pero señores, les voy a dar un ejemplo. Hace 3 meses salió un proyecto para cofinanciar, eran por 17.000 millones de pesos, se hizo la convocatoria, uno de los requisitos era que se uniera mínimo 2
a 3 componentes de la política pública, ¿cierto? Resulta que el proyecto quedó por 260 millones de pesos. Los municipios debían de poner el 30%, entonces era muy poquita plata. Y pregunté qué teníamos nosotros para aportar. Estábamos todos comiéndonos las uñas, eran las 6 de la tarde, yo tenía que enviar eso al otro día y diciéndole a todos los secretarios, cuánto me aportan, Resulta que esos 63 millones de pesos que tenía el municipio para víctimas este semestre entran por el sistema de participación. O sea, son rubros que llegan específicos y que no se pueden mover, ¿cierto? Bueno, el hecho es que Betulia, con el alcalde de Betulia tuvo mucha exposición, puso 20 millones, nosotros acá con la Secretaría de Planeación, que tenía 10 millones para mejoramiento de vivienda a población desplazada, entonces los tomamos de ahí, ya luego con recurso humano, que mi sueldo, que el sueldo del enlace de Betulia, bueno, tratamos de cubrir ese 30%. Lastimosamente el proyecto no pasó. Hubo muchas inconsistencias e incoherencias en el tema de la información que se dio con respecto a las víctimas. Si bien es cierto, nosotros acá ya tenemos un proceso de caracterización muy adelantado, pero que aún no está terminada, y tenemos más o menos identificada la población, ya hemos hecho trabajo con ellos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos mesas de trabajo con hecho victimizante, tenemos 11 mesas, con las cuales solamente nos hemos reunido con 2, dado que no hay presupuesto. ¿Presupuesto para qué? Para el tema de refrigerios. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué los refrigerios si es el tema de que participen, de que aprendan y que se eduquen? No, es que es muy difícil yo traerme a gente que viene de veredas muy lejanas, como son el Socorro, la Arboleda, y traérmelas a trabajar toda una mañana con ellas y sin darles pues un tico. Pues a mí eso no me parece justo, ¿cierto? Aparte del material didáctico con el que uno trabaja con ellos. Entonces para eso no hay recursos, y ese tema de recursos dificulta mucho los procesos. Bueno, con el tema del proyecto les venía diciendo, en Betulia, de 17.000 habitantes, 14.000 son víctimas, o sea que allá es un alto índice de focalización. Les explico qué es la focalización. La focalización, el gobierno tiene como unos estándares, ¿cierto?, de los municipios con más población, y se centra casi todos los recursos a esos municipios con más población, parte porque tienen ayuda de organizaciones, ¿cierto? Es todo, por ejemplo, San Carlos es como el 97% de la población es víctima, y uno va a San Carlos, todas las víctimas ya tienen vivienda, tienen sus proyectos productivos, ¿cierto? Tienen muchas víctimas y eso ha ayudado. Nosotros, en cambio, no tenemos, a pesar de que para nosotros 1000 víctimas es mucho y estamos acá comiéndonos las uñas sin poder atenderlos, para el gobierno nacional todavía eso no da para nosotros ser focalizados, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias fue que nos uniéramos con Betulia para ver si eso nos ayudaba y nos daba puntos en el proyecto de cofinanciación. Resulta que Betulia no tenía un proceso de caracterización riguroso, no había consistencia en los datos, ¿cierto? Resulta que allá tienen poblaciones afroindígenas y ellos no tenían esos reportes. Cuando hicieron en el DPS el cruce se dieron cuenta que allá sí los tenían, entonces eso pues nos dificultó mucho que pasara el proyecto. Y otro de los puntos también fue la inconsistencia en los presupuestos de los municipios. ¿Inconsistencia en qué sentido? Que nosotros pusimos que íbamos a suplir parte de ese 30% con recursos humanos. No, cuando ellos dicen hay que cofinanciar y vale 230 millones el proyecto y usted tiene que poner el 30% de municipios en plata, no en recursos humanos, en plata, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si nos ponemos a ver que ese proyecto salió del PAM, se supone entonces que el municipio para este año tendría que sacar esa cantidad de plata para dar cumplimiento a eso, ¿cierto? ¿De dónde la vamos a sacar, ¿cierto? Entonces el llamado es, si vale 400 millones de pesos, pues entre todos tratamos de hacer un esfuerzo, si se va a sacar 150, no sé, cosa que se vengan los proyectos a cofinanciar y nosotros podamos decir, bueno, acá tenemos el proyecto, tenemos el PAN, tenemos 50 millones y nos unamos y podamos sacar la ley adelante, ¿cierto? Bueno, dentro de las ayudas humanitarias de forma inmediata, les decía que ese era uno de los rubros más altos porque queda en 8 millones de pesos anual por este componente. ¿Sí? Por lo que les cuento que nos llegaron 6 familias en esta situación y la atención pues ha sido muy mínima. Aparte porque Concordia, como el conflicto fue muy fuerte, pero acá no hay grupos, entonces se sobreentiende que es un pueblo tranquilo, que no hay violencia, entonces las víctimas buscan mucho. De esas 230 familias, solo 80 familias son población de Concordia.
Las otras son familias reubicadas. ¿Qué quiere decir reubicadas? Que fueron desplazadas de otros municipios y se quieren radicar acá. Igualmente toca atenderlas y hay que hacer un proyecto de reubicación para ellas. ¿Sí? Y eso, señores, cuesta. Bueno. Acá están entonces los documentos. Esta, quiero mostrarles. Porque la idea es que en la próxima sesión que hagamos con las víctimas ya ustedes tengan como leído lo que es el PA, los análisis de porque dije de cuánto costaba cada proyecto. Para que podamos como organizar un debate y que nos quede claro todo, ¿cierto? Esta es como la estadística que voy haciendo familia por familia y acá abajo. Entonces empecé proyecto por proyecto puntual desde la oferta institucional. ¿Qué cubre la oferta? ¿Qué no cubre la oferta? Y eso que no cubre la oferta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y de dónde vamos a sacar el recurso? ¿Cuánto cuesta? Acá era lo que les decía, la entrega de ayuda humanitaria inmediata. Este fue el análisis que hice. Estos acá son como los porcentajes que yo tenía a este año de cuánto iba a subir la población de víctimas. Como les dije, esto se está disparando de una forma pues que ya estadísticamente yo no sabría decirles. Acá yo tenía un cálculo y ese cálculo lo superé el triple, entonces no sabría pues ya cómo hacer el cálculo estadístico que me diga Concordia va a tener exactamente tanto si necesitamos tanta plata. Eso quiere decir que entonces esos 400 millones van a ir subiendo, porque entre más víctimas pues más cuesta. Entonces acá abajo los costos, con lo que les decía ahora, el costo estimado por familia por alto grado de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces eso que nos quede, pues quiero que nos quede a todos muy claro, que nos concienticemos de que a las víctimas hay que atenderlas. El lema del gobierno nacional es: a la víctima hay que darle, a la víctima hay que ayudarla, hay que cogerla de la mano y hay que ayudarla a que supere esa situación, ¿cierto? Entonces, acá entonces les digo, se lo pueden llevar, yo les puedo dar copia, está punto por punto. La toma de declaraciones a víctimas, aunque no crea, eso cuesta. Sí, la personera necesita recursos. Mira, es que uno con un computador, una secretaria tiene, no, también se necesita recursos, ¿cierto? Entonces yo puse las estimaciones por cada uno. Cuánto cuesta, más o menos qué se necesita, ¿cierto? Porque aunque no creamos, se pone a sumar cuántas hojas se van en la declaración, la impresión, esas dos son cosas que cuestan, que nosotros tenemos que presupuestar, porque después vamos a decir, no es que a las víctimas en Concordia no hay plata para víctimas, pero si nos ponemos a sumar todas estas cosas, eso suma. Si nosotros nos ponemos a sumar que este semestre, que este año son 63 millones, que hay 12 en agricultura, pero que en agricultura los proyectos productivos que se le da a cada familia necesita transporte para uno desplazarse hasta allá, eso cuesta. Que necesita el técnico que así esté contratado directamente para eso, se cuesta. Entonces todo eso se suma, entonces se hace como un equivalente y puedo decir a final de año fueron tanto en recurso humano, en esto y en esto, y se cubrió la oferta del municipio, ¿cierto? Entonces miren que eso también sumatiza un poco. Sí, bien, puedo, señora personal. Buenos días para todos. Buenos días. Aprovecho lo que está diciendo Natalia de que de pronto nosotros no tenemos o no vamos a tener la posibilidad de mirar ahora de cuánto va a seguir creciendo la población víctima, pero pienso que más o menos lo que la norma pues menciona, y es que en el 2015, a partir del 2015 ya sí podríamos decir, bueno, Concordia más o menos se va a quedar como con estas víctimas, porque
la ley 1448 dice que podrán declarar su situación de víctima quienes antes de la vigencia tienen 4 años para declarar, quienes antes de la vigencia hayan sido víctimas del conflicto, es decir, entró en vigencia en el 2011, tienen 4 años para declarar quienes hayan sido víctimas antes de la vigencia de la ley 1448. Estamos deduciendo con eso que a 2015, hasta el 2015, junio de 2015, tendrían plazo las personas que han sido víctimas de todos estos hechos que Natalia le mencionó para poder entrar a un registro. Ahí pararía. Y quienes sean víctimas nuevamente tienen 2 años a partir de la ocurrencia del hecho. Es decir, si a mí me consideran víctima o soy de un hecho victimizante, llámese secuestro o algo, en el 2013 pues tengo 2 años, 2013, 2014, 2015, y si es en el 2015 otros 2 años hasta la vigencia de la ley que es el 2021. Entonces tendríamos más o menos, para nosotros decir, más o menos en el 2015, 2016 estaremos viendo, aquí puede que las víctimas lleguen como un tope, podríamos decir, porque estamos en Concordia que ya no, supuestamente grupos paramilitares, de pronto no hay guerrilla acá, pero tengas en cuenta también que en la Corte Constitucional, a través de una sentencia, también reconoce las BACRIM, los grupos organizados, como personas que pueden ocasionar hechos victimizantes. Entonces se nos va abriendo como el panorama más de decir, si antes eran solo paramilitares y guerrilla, ahora la Corte nos dice es que también los grupos organizados, no, llámese que no son paramilitares ni guerrilla, también pueden ser victimizantes. Entonces, más o menos en el 2015, por el 2015 estaremos diciendo, aquí podemos tener como un tope, o podríamos decir, la población para Concordia, por hechos victimizantes serían 2.000, 3.000, pero estamos hablando que todavía nos quedan 2 años más. Sí, y hablando de la BACRIM, que ya fue entonces también reconocida como un grupo victimizante, de esas familias que nos llegaron este semestre desplazadas, se puede decir que casi todas fueron desplazadas de las comunas de Medellín por BACRIM. Y la BACRIM sigue aumentando, lo que quiere decir, señores, que vamos a tener muchos más desplazamientos para este semestre o para lo que queda pues, del año, ¿cierto? Y para eso pues ya no tenemos recursos con que aplicarles. Bueno, en este orden de ideas, este es el plan, uno de los borradores del plan. Hay que aclarar que el plan está en constante cambio, siempre se está ajustando, porque cada día la ley saca más cosas y salen nuevos decretos, entonces hay que irlo acomodando, ¿cierto? Ahí voy. El plan resulta que cuando nosotros teníamos que hacer PA el año pasado y presentarlo, ese PA tuvo una evaluación, ¿cierto? La evaluación del PA de nosotros fue de las mejores. Estamos entre los 10, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Muy lindo el PA, quedamos excelente, ¿cierto? En este momento llega el RUPSI, que es una plataforma donde nos exige a los municipios que en cada semestre qué avances ha tenido ese plan de acción, ¿cierto? ¿En dónde vamos y cómo vamos? Ahí sacamos la evaluación en rojo. ¿Por qué? Por el tema de presupuesto. Muy lindo el plan, hicieron esto, les fue súper bien, pero entonces a la hora de ejecutar de las acciones realizadas, entonces ¿cómo estamos? Pues ¿cómo estamos? Si no hay plata para ejecutarlo, solamente lo que hemos podido hacer con los poquitos recursos, con el recurso humano, vamos hasta acá. Aún así, a pesar de muchos esfuerzos y con la ingeniería trabajamos muy articulados, siempre convocamos las víctimas, estamos ahí. Presta cierto atenderlas, es mínimo el esfuerzo, entonces ahí nos pueden mal. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si Concordia no alcanza un proceso de certificación, ahí sí menos que levantar recursos. Recuerden, los recursos llegan a los municipios que estén certificados y si no nos dan certificación, ahí quedamos. Bueno, entonces este es el plan. Como van a ver acá, habrán proyectos que ya el jefe mencionó también, que los hace Comisaría de Familias, otros desde Personería, otros desde la Secretaría de Salud, ¿cierto? Y que acá pues no tienen presupuesto o están que lo cubre la OEA, ¿cierto? Entonces, eso también suma un presupuesto. Entonces acá estamos en la ayuda humanitaria para todas las víctimas, ¿cierto? Esta es la ayuda humanitaria. Acá, para el 2012 había puesto 8 millones de pesos, solo tuvimos 2. Y en este 2013 puse que eran 14, acá suma porque este plan hay que presentarlo a 2015 con todo el presupuesto. Acá, programa de la oferta institucional relacionada, no hay un programa. En ninguna de las secretarías hay un programa que me
pesar de que es por demanda, como les dije, señores, la personería se requiere. Así sea 1 minuto, 2 minutos que se demore uno llamando a una víctima para decirle que ya llegó la ayuda humanitaria, eso suma. De 2 minutos en 2 minutos, y estamos hablando que son 230 declarantes en situación de desplazamiento, asumimos, eso cuesta. Y muchas veces le toca desde el plan de minutos de la personera. ¿Sí? Entonces, eso suma. Para eso y para muchas otras cosas más de dotación que necesitamos, ¿cierto? Entonces, eso se estimula. Ese presupuesto. El programa de la oferta institucional relacionado está en el plan de desarrollo, en este numeral, y el proyecto se llama Garantía de Condiciones Laborales, ¿cierto? Punto que responde dentro de este programa, el punto número 5, ¿cierto? Entonces, ahí está todo. Quiero mostrarles, entonces, esto se hizo proyecto por proyecto. Yo me senté con cada secretario, qué proyecto tiene dentro de su plan de desarrollo, qué proyecto tiene en el cual que esté ejecutando, tiene capacidad presupuestal para responderme a las víctimas, sí o no. Muchos me decían que sí. Entonces acá, es muy pequeño, pero yo les voy a pasar la copia para que lo vean. Acá este número es la dependencia. Por ejemplo, este es personería municipal, que es la gente, a 2015, a 2020, ¿cierto? O sea, esto se hizo, esto todavía no he terminado. Llevo 7 meses dándole a esto porque cada vez salen más cosas que hay que agregar. Recuerden que está en constante cambio. Es acá, a enero, a febrero, ¿cierto? Año por año. Entonces me tocó, sí, con cada secretario sentarme primero a evaluar los proyectos del plan de desarrollo y mirar qué cantidad de población víctima me están atendiendo. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? En el RUPSI nos dicen cada 6 meses, municipio por secretaría, pásame la información que usted me depositó en este plan de acción. O sea, en todos estos proyectos y programas que hay acá, páseme cuántas víctimas me atendió en este semestre. ¿Cómo me doy cuenta yo? Nosotros organizamos, diseñamos un formato de asistencia donde incluyen los rangos de edad, tipo poblacional, y abajo un punto donde dice total de atendidos. Cada secretario a mí me debe pasar cada 5 meses los listados. Supongamos salud en escuela saludable. Víctor siempre que todos tienen que llevar ese listado. Ellos me pasan los listados ya consolidados. ¿Cuántas víctimas de desplazamiento de 5 a 6 años me atendieron? Porque así vienen las matrices. Es un trabajo arduo, nos dan un mes para llenarlo, ¿cierto? Y llenamos, entonces ahí vamos pasando el reporte. ¿Cuántas víctimas estamos atendiendo por programa? Y si estamos o no cumpliendo la misma, ¿cierto? Bueno, entonces estos, señores, son los programas. Aquí, como ven, puse todo lo que es el derecho a restablecer, el componente de la política pública, el proyecto y el presupuesto por año. Acá abajo tenemos los totales de entonces. A estos, por ejemplo, de cero, estos no, estos son programas de orden nacional, que ya hay que vincularlo pues con el plan nacional, pero eso ya se va haciendo pues como fácil. Por ejemplo, miren acá implementación del DARE, que ahorita se hablaba en el plan de desarrollo, en los avances del programa de gobierno del secretario, y acá que le pusimos que para poder incluir víctimas y llevar la oferta también necesitamos un presupuesto de 1 millón de pesos, ¿cierto? Un total de 3 millones de pesos. Entonces, ¿a quién le corresponde sacar ese presupuesto? Al señor secretario de gobierno, porque él es el que me tiene que responder por cuántas víctimas se están atendiendo en este programa, ¿cierto? Cuando yo le diga, señor secretario de gobierno, pásenme el listado de las víctimas que me atendieron en ese programa, porque eso hay que reportar, ¿cierto? Entonces, esto es como para que vean un poquito la magnitud del asunto. Acá estos por demanda son los que cubren la oferta, el punto que la cubre, los otros que tienen presupuesto es para lo que no está en la oferta y para lo que necesitamos la plata. ¿Tienen preguntas hasta acá? Bueno, entonces esa primera ayuda humanitaria de inmediata es la que el municipio le tiene que dar a las víctimas en esos 3 meses que ocurrió el hecho. El hecho que ocurrió la semana pasada, yo vine a entrar, entonces toca atenderlo, ¿cierto? Por 90 días. Se supone que en esos 90 días la UARI tiene la responsabilidad de hacer un proceso investigativo para determinar si aceptan o no a ese individuo o a esa familia como víctima, ¿cierto? En caso de que no la acepten, uno diría, entonces la víctima le responde al municipio por lo que se gastó. No se responde. Esa plata ya se invirtió y queda ahí, ¿cierto?
le dice la unidad de víctimas, sí, el señor es incluido y es aceptado como desplazado, ¿cierto? La plata también ya se le dio y fue esa primera atención que se le dio. Entonces esa plata nunca se regresa, ¿cierto? Se queda de la víctima y ya pasan a la ayuda humanitaria de emergencia. ¿Cuál es la ayuda humanitaria de emergencia? Es la que la unidad del gobierno nacional le empiezan a dar a cada núcleo familiar después de que es aceptado como víctima, ¿cierto? Entonces, esa ayuda humanitaria se da según pues el número de integrantes, si hay menores, si hay personas en situación de discapacidad, pues hay como varias variaciones. Entonces, por eso no hay un estándar de que a cada familia le va a llegar $1.000.000 de pesos, no. Hay familias que les llega a 600.000, hay otras que 270, eso depende. ¿Por cuánto tiempo les llega esa plata? Pues se suponía que les llegaba casi hasta el 2021, pero ya nos dimos cuenta de que no. Ya hay un decreto, el decreto 4.800, en el artículo 112 dice que ya las personas que lleven 10 años de haberle ocurrido el hecho victimizante se supone que su situación de vulnerabilidad no tiene relación directa con el hecho. Entonces se les está cortando la ayuda humanitaria. Esto, porque el gobierno lo hizo, pues primero porque está en la ley, ¿cierto? Y porque ya se vio la necesidad de hacerlo. Antes se tenía un presupuesto nacional muy grande para el tema de indemnización y de atención a las víctimas, y por la cantidad de víctimas y por la manera como ha aumentado, porque ya somos 5 millones de víctimas en el país, el gobierno ya no tiene plata para responderle a tanta gente. Pues que cada 3 meses o cada 5 meses que llegaban las ayudas humanitarias y son tantas familias, imaginen cuánta plata entra, ¿cierto? Cuánta plata le sale al gobierno de ahí. Entonces empezaron ya a cortar esos beneficios a los que ya llevan 10 años de haber ocurrido el hecho, ¿cierto? Y entonces, ¿qué les dicen a las víctimas? Remítase a la oferta institucional. Entonces ahí entramos otra vez nosotros, señores, oferta institucional, que si están en salud, que si tienen educación, ¿cierto? Y los demás programas que no están en la oferta institucional y que toca sacar el presupuesto para cubrir, ¿cierto? A ver, otro dato importante, las víctimas diferentes al desplazamiento, por ejemplo de homicidio, también tienen derecho a la ayuda humanitaria inmediata. Esta se da solamente por un mes, ¿cierto? Y solo se da por una vez. Supongamos a mí me mataron el esposo y él era el que vengaba por mí y de mis hijos, entonces la alcaldía tiene la obligación de ayudarla por ese mes. Sí, bien, puedo hacer la persona. A ver, yo le complemento un poco a Natalia en este tema y respecto a algo que con el trabajo así que se ha venido realizando tanto por el enlace municipal pues como con todo y todo el acompañamiento de los secretarios y la administración en general, y lo que respecta a la personería, desde mi llegada a la personería he tratado de concientizar mucho a las víctimas, a las poquitas, y ahora veo que son muchas, que aquí tenemos que hacer algo, y ellas más que todo. Nosotros de cumplir con lo que la norma en la Constitución y todo nos obliga, y ellos también de fortalecerse. Por eso en el mes de junio, si no estoy mal, que se crearon las mesas de participación de víctimas, también se les vendió esa idea que se trajo desde el comienzo, y era asociarse, ¿cierto? Porque yo siempre dije, a una persona no la van a escuchar ni a dos, pero sí van a escuchar una asociación. Afortunadamente, con el representante o el delegado que se nombró esta última vez, que fue el señor Jonathan Echeverry, que es una persona que trabaja con la emisora, pues él fue, lo nombraron, de hecho el suroeste y Concordia tuvo la participación porque lo nombraron como delegado ante la mesa departamental. O sea, él va a ser el delegado de todo en Antioquia en la mesa departamental. Entonces ahí tuvo la posibilidad de conocer experiencias de otros municipios grandes y municipios que han sido afectados por la violencia en un gran porcentaje, y se dio cuenta de eso, que estaban consiguiendo muchas cosas las personas que estaban asociadas, que estaban creadas en la asociación. Para nosotros es bueno, ¿cierto? Porque entonces ya ellos se van a formar. De hecho, el domingo pasado tuvieron una convocatoria, una reunión donde pudieron vender la idea, llamémoslo así, a las víctimas, y van a crear una asociación. Entonces, ¿esa asociación qué va a hacer? Hay cantidades de proyectos que se generan, que salen del gobierno nacional, del gobierno departamental, pero están hechos para esas asociaciones fortalecidas. Ellos van a crear su asociación, y cada que haya un proyecto, vivienda, proyectos productivos, lo que sea, ellos se van a presentar como opcionados, y va a ser mucho mejor. Entonces, a través del enlace municipal, de la personería, de la administración en general, se les está trabajando mucho con esto, porque
siempre se les dice cuando hablan a la personería es, no esperen tanto en la entidad nacional, departamental o municipal, porque los municipios cada vez los van dejando más solos y con pocos recursos. Fortalezcan en ustedes, porque no son 10, aquí son muchas, aquí estamos hablando de más de 800 personas, si no estamos hablando más de 1000. Afortunadamente ellos se concientizaron de eso y van a empezar a trabajar para ellos mismos. Eso es un trabajo que se hace desde el enlace de la administración y con la existencia de la personería, que ellos se están dando cuenta que no hay que esperar tampoco a que se les esté entregando todo, sino que ellos tienen que trabajar para conseguir los suyos. Sí, eso es muy importante. Imaginen que Jonathan va a estar en el Comité de Justicia Transicional Departamental. Y ustedes saben que el Comité de Justicia Transicional lo conforma, pues en el caso municipal son todos los secretarios de despacho, más Procuraduría Provincial, más la coordinadora del ICBF, más un representante de la unidad de víctimas, más del ejército, de la policía. Ahora, en el departamental pues están todas las personas importantes del departamento. Entonces, como antes, eso es una ventaja muy grande para el municipio, porque como les decía antes, Concordia no estaba visibilizado, porque tenía muy poquitas víctimas. Ahora tener en un municipio con tan poquitas víctimas para el gobierno nacional, tener un representante de esa magnitud, pues eso es algo muy grande. Entonces hay que reiterarle todo el apoyo al señor Jones, porque está haciendo una muy buena labor. Bueno, entonces, señores, es el plan de acción y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 2013-2015 del municipio de Concordia. Pues ya es como el resumen de todo lo que les mostré. Entonces les recomiendo más que se lean Acá están todo lo que son las rutas, ¿cierto? Las rutas por hecho victimizante, ¿cierto? Dónde debe dirigirse cada persona que ha sufrido uno de esos 11 hechos que dice la ley. Es todo. Este es pequeñito. Sí, acá lo tengo en la memoria, se los puedo pasar. Como les digo, es muy importante que ustedes conozcan, acá está el resumen, ¿sí? Y ahí ustedes van a conocer qué oferta tiene el municipio para sus víctimas, ¿cierto? Nuestras víctimas, cuáles son los otros para los que necesitamos los recursos y poner en marcha, y a qué es lo que le tenemos que hacer seguimiento a cada uno de nosotros, porque es por responsabilidad. Hasta acá viene entonces mi presentación. Ustedes, todas las preguntas, inquietudes, se los agradezco porque es muy bueno que todos quedemos muy claros y que hablemos el mismo lenguaje. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal. Muy buenos días, doctora Natalia. Es el único caso que le di cuenta. No fue mucho, sino uno solo. Un campesino desplazado le solicitaron un proyecto productivo. Yo me presentó, esperó 15 días y le dijeron no hay plata. ¿Será que por qué le abren esas ilusiones y esas expectativas a un campesino? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero de este municipio? Sí. ¿Del municipio o del departamento? Porque a veces ellos, a veces ellos reciben ese tipo de ofertas a nivel departamental y otras, porque el municipio, las ofertas de proyectos productivos que ha hecho el municipio los está ejecutando con huertas, con proyectos que se organizaron y con el SENA. Pero si es municipal se están ejecutando. ¿Tú qué has sido que se lo solicitaron del departamento? Sí, porque nosotros incluso siempre que vamos a sacar un proyecto es con consentimiento de ellos. Y entonces el departamento, ¿cómo le solicita ese proyecto? Bueno, resulta que ¿Dónde está... tiene la oficina el departamento? Vean, resulta que el plan departamental, él tiene incluso un componente que en el componente de rehabilitación tiene ese punto de proyectos productivos, ¿cierto? Y es apoyar proyectos productivos, ¿cierto? Nosotros, supongamos en la caracterización, le preguntamos a la víctima, ¿usted qué hacía antes? ¿Usted qué hace ahora? ¿Y qué proyecto productivo le gustaría implementar? Eso es uno de los puntos de la caracterización. ¿Por qué? Porque esperamos que cuando se articule la oferta nacional, la departamental y la municipal, nosotros pues podamos ofrecerle esos proyectos a las víctimas. Como Concordia no tiene presupuesto para ponerle a las víctimas, para cada proyecto a todas estas víctimas, porque imaginen el platal que cuesta,
Nosotros hicimos una asamblea y les dijimos, víctimas, no tenemos para proyectos productivos individuales, pero entonces empecemos a organizar y miremos a ver qué otras cosas vamos haciendo. Entonces, con ellos llegamos al acuerdo de que íbamos a traer con el SENA 2 proyectos productivos, uno de construcción y otro de manualidades. Con el SENA también tiene corresponsabilidad con la ley, y la responsabilidad del SENA es formar a las víctimas con proyectos de emprendimiento, y esas poquitas víctimas que queden dentro de los cursos, poderles cofinanciar o ayudar para que ellos pongan su propio proyecto. En ese momento están los 2, uno de construcción y otro de manualidades, y está otro con agricultura, que es el de vueltas caseras, ¿cierto?, para la seguridad alimentaria de las víctimas. Esto se está haciendo de manera que ellos puedan sembrar para el consumo, y en caso tal de que ellos tengan lotes donde sembrar, puedan sembrar para la venta. Esos son los únicos que se han hecho, ¿cierto? Entonces no sé, pues me quiere dar ahorita el nombre del señor y llamarlo a ver qué, porque pronto puede ser. ¿En qué oficina que presentó el proyecto? Sí, sería muy bueno. Sí. Porque por lo regular siempre desde el orden nacional, el departamental, se pregunta qué proyectos productivos quieren las víctimas, porque la ley dice, todas las víctimas para ser reparadas tienen que cumplir estos requisitos, entre ellos tener su proyecto productivo para ser sostenible, ¿cierto?, tener vivienda, estar en salud, en educación, ¿cierto? Todos esos componentes hay que cumplirlos para que una víctima, podamos decir, superó su nivel de vulnerabilidad y ya el Estado le cumplió, ¿cierto? Además, Sí, porque la base de datos es una base de datos a nivel nacional, ¿cierto? La unidad es quien maneja la base de datos de toda la población víctima. Es como, por ejemplo, personas que les llegan, usted no sé si han escuchado decir, yo soy beneficiaria por la caja de compensación para buscarme una casa, me dieron un beneficio de 17, 18 millones de pesos. Eso no lo hace el municipio, eso ellos lo sacan y estudian a través de esto, le hacen y le otorgan un subsidio. De hecho, aquí el año pasado estuvimos buscando 7 personas que se les iba a vencer el subsidio que les estaban dando para adquirir vivienda por 18, 17 y 15 millones de pesos. Pero eso son cosas que vienen ya desde la oferta a nivel nacional, ¿cierto?, como el subsidio, y otras que vienen a nivel departamental. Posiblemente, él haya recibido esa oferta a nivel departamental por la base de datos que se tiene. Gracias. Ay, perdón, y quiero agregar algo. Resulta que ayer, leyendo un informe que me envió la UARI, hay reportes de este semestre de que Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas de Conflicto Armado. Bueno, resulta que hubo 5 personas aceptadas este semestre como víctimas de desplazamiento forzado acá del municipio, o sea que de acá de Concordia las hicieron desplazar a otros lugares. Entonces uno dice, bueno, es que en Concordia pues la dinámica del conflicto no es fuerte, no hay grupos organizados, no hay nada, supuestamente, ¿cierto? Pero si tenemos un reporte de que hubo 5 familias que se fueron desplazadas de acá, pues, y nos damos cuenta solamente por este medio, entonces ahí se hace un llamado para que miremos qué es lo que está pasando en el municipio que nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Bien, pues, señor secretario de Gobierno, que está pidiendo las palabras hace rato. Lo que pasa es que para todos los concejales, señor Antonio Vélez y los demás, hemos tenido, o sea, yo creo que eso no es el único municipio, todos los municipios han tenido el mismo problema. Es que las víctimas creen que es que por el hecho de ser víctimas hay que prácticamente darles de todo, ¿cierto? Darles plata, darles una cantidad de cosas. Entonces vienen y reclaman a todas partes que es que no los están atendiendo, que es que no les están prestando atención, que es que no les están poniendo cuidado, ¿cierto? Pero resulta que ahorita Natalia les decía, oferta institucional, ¿cierto? El municipio les da salud, por medio del SUSBEN, educación, ¿cierto? El restaurante escolar, en fin, todo lo que pueden acceder por ser población vulnerable y que el municipio está ofreciendo, se les incluye. Esa es una forma de incluirlos y de darles pues, el apoyo, ¿cierto? De prestarles atención. Pero porque es que no siempre es con plata, que es lo que muchas veces vienen a reclamar. Muchas veces viene, por ejemplo, esta semana el señor que hace 10 años está acá, desplazado de Bajo Cauca, que a veces el municipio le pagaba la renta. Y hace 10 años que está viviendo por aquí en Concordia. ¿No te imaginas pues? Es muy complicado, ¿verdad? Porque usted es desplazado. Yo le dije, señor, ¿usted cuánto hace que... ¿Dónde vive usted? En Bajo Cauca. ¿Cuánto hace que está aquí? Hace 10 años.
hace 10 años ahorita hay una decisión que le paguen la tierra. Sí. Pues no, de los años, ya está aquí en el municipio, que ya está residente, que ya deben de estar trabajando, ¿cierto? En ese tiempo de pronto no se les puede apoyar porque en esa época no les daba esa prevención. Pero ahorita no es que la ley se les dio para eso, sino para los que están llegando y que no tienen la posibilidad de llegar a trabajar inmediatamente. Por eso el municipio lo que hace es que les colabora a los que llegan con una parte de su arriendo, alguna cosa, mientras se ubican. Pero después de que se ubiquen, no tiene la posibilidad de mantenerlos. Perdón. Sí, de hecho hay muchos que omiten manifestar su condición. El concejal Juan Gabriel tuvo la oportunidad o estuvo en la oficina con un señor con una situación precisamente de las empresas públicas por la suspensión del agua, pero cuando yo le pregunté a él, ¿usted ha manifestado ante la empresa su calidad de víctima de desplazamiento? Y decía, no, pero las instituciones, o sea, la institución, por ejemplo, en este caso, la empresa pública no está obligada a ir a averiguar si el señor es